Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a la nueva clase de química. Vamos a iniciar la clase número 2 del bloque número 3. Seguimos hablando sobre lo que es el átomo. En las clases pasadas, en los dibujos que les puse, vimos la estructura del átomo, ¿no? Vimos varios modelos atómicos que fueron dando sus aportaciones en base a sus investigaciones para ver la estructura del átomo. Entonces, concluimos, como aquí en esta diapositiva, que las partículas subatómicas, que son las partículas mucho más pequeñas que un átomo y que van a conformar el átomo. Entonces, ¿cuáles son las tres partículas subatómicas? El protón, el neutrón y el electrón. Muy bien. Los electrones son las partículas que tienen carga negativa, ¿no? Recuerden que para que un átomo sea estable, se ocupa tener la misma cantidad de protones en el núcleo, al igual que la misma cantidad de electrones en el núcleo. Entonces, por lo tanto, lo que es el número atómico, es decir, que se representa con la letra Z, es, es la cantidad, por definición, la cantidad de protones que se encuentran dentro del núcleo de un átomo. Por lo tanto, para que ese átomo sea estable, se necesita la misma cantidad de electrones. Entonces, los electrones son las partículas subatómicas que tienen una carga negativa. Estas se encuentran en la corteza, es decir, se encuentran girando alrededor del núcleo. Siempre les digo que el átomo es como si fuera un sistema solar, ¿no? El Sol viene siendo el núcleo y los planetas giran alrededor del Sol, girando en órbitas, ¿sí? Y así como los electrones giran alrededor del núcleo. Muy bien. Esta parte de aquí es muy importante porque los electrones son los responsables de los enlaces que conforman los átomos entre sí. Entonces, las uniones químicas, es decir, un compuesto químico o para que se haga una reacción química, estas uniones entre los enlaces químicos que más adelante vamos a ver, lo hacen a través de los electrones. No lo hacen a través del núcleo, porque muchos piensan que es a través del núcleo, pero no, es a través de los electrones. Muy bien, los protones se encuentran dentro del núcleo, son partículas con carga positiva y son los que diferencian a un átomo de otro. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, el hidrógeno que tiene un protón, el helio que tiene dos protones, litio que tiene tres protones. ¿Sí? O sea, le vamos añadiendo un protón más y se convierte totalmente en otro átomo totalmente diferente, ¿no? Y por último, los neutrones, como su nombre lo dice, tienen carga neutra. Entonces, estos se encuentran junto con los protones y normalmente determinan casi la masa total del átomo. Muy bien. Entonces, esas son las tres partículas subatómicas y vimos cuáles fueron las aportaciones de cada uno de los autores, bueno, cada uno de los científicos para el estudio del átomo. No se alcanza a ver aquí la imagen, pero vimos dos conceptos muy importantes, lo que es el número atómico, ¿sí? Y lo que es el número de masa y masa atómica. Esos dos conceptos son parecidos. Lo que es la masa atómica viene siendo la masa atómica o el número que viene debajo de los elementos que vienen en su tabla periódica. Vienen con punto decimal. Por ejemplo, el oxígeno es 15.99. Pueden observarlo en su tabla. Fíjense que en su tabla el oxígeno es 15.99. ¿Sí? Esto es la masa atómica, es el promedio de las masas de los isótopos, considerando lo que es la abundancia en su naturaleza. Y como base se utiliza lo que es el carbono. ¿Sí? Entonces, sacan un promedio, entonces ese promedio que se saca, por ejemplo, en el caso del oxígeno 15.99, pues viene siendo lo que es la masa atómica. ¿Cuál es la diferencia entre el número de masa? El número de masa es que es básicamente un número entero, ¿no? Por ejemplo, 15.99 lo redondeamos a 16. Entonces, ese 16 que es en cuanto al concepto de número de masa, pues corresponde a la suma de protones y neutrones que se encuentra dentro del núcleo. ¿Sí? Entonces, eso es número de masa. Entonces, ustedes ya saben sacar, y en sus trabajos lo vi muy bien, lo que es, perdón, cómo determinar el número másico y el número atómico de un elemento. Entonces, eh, ¿qué es el número atómico? Letra Z es la cantidad de protones que tiene un elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del sodio, tiene un número atómico de 11, por lo tanto, quiere decir que tiene 11 protones.
Y sabemos también que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, si tiene 11 protones, tiene 11 protones, también va a tener 11 electrones en su corteza. ¿Qué es el número másico? Es la suma de protones y neutrones dentro del núcleo. Entonces, si sabemos ya el número de protones, que son 12, ¿sí? Y sabemos eh, que el número másico en la tabla periódica es 23 en el caso del sodio, porque es 22.989, lo redondeamos a 23, o 23 menos 11 y nos da un total de 12, ¿no? Entonces ya con eso sabemos que tiene 12 neutrones. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? El hierro tiene un número atómico de 26, quiere decir que tiene 26 protones, aquí va 26, aquí está, y tiene 26 electrones. Por lo tanto, la Z, la P de protón y la E de electrón, el número es totalmente el mismo, ¿no? Es igual. La A es el número de masa. Este número de masa es el numerito que se encuentra bajo el símbolo. En el caso del hierro es 56. Pues solamente restamos 56 menos 26 y nos da 30 neutrones. Igual aquí. Si aquí dice que son 10 protones en el neón, pues que sí que el número atómico es 10. Entonces, 22 menos 10 debe de ser 11. Aquí hay un error. ¿Sí? Aquí es totalmente 11. 11 neutrones. Muy bien. Eh, Hay modelos atómicos que surgieron a partir de lo que es la estructura del átomo. Es decir, una vez que ya el átomo se estructuró y se descubrieron sus partículas subatómicas, pues ahora se dieron a la tarea de descubrir cómo interactúan o en dónde están situados más que nada lo que son los electrones en el átomo. ¿Sí? Entonces, la estructura electrónica, es decir, la estructura electrónica de un átomo, cómo está bien estructurado, pues ha sido un gran misterio, ¿no? Ha sido un reto muy interesante para los científicos porque es una partícula diminuta, ¿no? Una partícula que no puede ser vista a simple vista, ¿sí? Entonces, conocer la estructura electrónica pues del átomo, pues llevó a o implicó pues introducir nuevos conceptos, los números cuánticos y lo que es la naturaleza dual del átomo. Entonces vamos a ver algunos modelos atómicos que surgieron a partir de la estructura del átomo. Entonces tenemos aquí en primer lugar lo que es el modelo atómico de Bohr. Este científico en 1913 desarrolló un modelo atómico utilizando lo que es la física cuántica, ¿sí? En 1922 se galardonó con el Premio Nobel de Física por su investigación acerca de la estructura de los átomos y la radiación que emana de ellos, ¿sí? Entonces, eh, el modelo atómico de Bohr representa lo que es un átomo con un núcleo central en donde es positivo y que rodeando este núcleo pues se encuentran lo que son los electrones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos postulados de Bohr? Número uno, el átomo tiene un núcleo central cargado positivamente. Los electrones no pueden estar distribuidos al azar, ¿sí? Deben de estar ocupando niveles de energía. Él decía que había niveles de energía que van desde el número uno hasta el número 7. ¿Sí? Entonces menciona que los electrones pueden ir saltando de un nivel hacia otro. Entre más lejos del núcleo, mayor energía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el núcleo, tenemos el primer nivel de energía, que es la K, también representado por estas letras, segundo nivel de energía, tercer nivel de energía, cuarto nivel de energía. Entonces, entre más se vas alejando del núcleo, pues hay mayor energía, ¿no? Esto es muy importante. A cada nivel de energía le asignó un número entero positivo, al que denominó número cuántico principal. Es decir, ahora vamos a entrar aquí a hablar sobre los números cuánticos. Empezamos con el primer número cuántico, que es el número cuántico principal, ¿sí? El cual solo podía contener un determinado número de electrones. Entonces, a cada nivel, que va del nivel 1 hasta el 7, le caben o pueden haber o puedes encontrar nada más una cantidad determinada de electrones, ¿no? Entonces se representa con la siguiente fórmula: 2n al cuadrado. Este 2 es al cuadrado, ¿no? 2n al cuadrado. Muy bien.
Fíjense muy bien, número cuántico, solamente representamos aquí 4, pero son 7. 2n al cuadrado, donde n es igual al número cuántico principal o al nivel de energía. Entonces, por ejemplo, sustituimos nada más lo que es n, que es el primer nivel, 1 por 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2. Quiere decir que en el nivel 1 solamente pueden haber 2 electrones. Nivel 2, 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. En el nivel 2 caben 8 electrones. Eso es muy importante, ¿no? Yo les recomiendo que anoten estos números de aquí. El número en el tercer nivel, ¿sí? Número cuántico principal 3, entonces sustituimos el 3, la n por el 3, perdón. 3 por 3, 9, por 2, 18. Muy bien, y en el cuarto nivel, 4 por 4, 16 por 2, 32. Y así nos podemos ir hasta el número 7. Entonces, de esa manera tú ya puedes saber cuántos electrones pueden haber en cada uno de los niveles de energía. Muy bien, una de las cosas importantes ahí del modelo atómico de Bohr es que él menciona que esos niveles de energía, los electrones giran en esos niveles, pero en forma circular, ¿sí? Entonces Bohr, lo que es la forma del orbital, lo determina en base a de manera circular. Luego el modelo atómico de Sommerfeld en 1916 modifica un poco lo que es el modelo atómico de Bohr. Y él menciona que no solamente giran los electrones en órbitas circulares, sino que lo hace también en órbitas elípticas, ¿sí? Entonces, pues plantea que los electrones no solo se mueven en órbitas circulares, sino también en forma elíptica, es decir, en forma de huevo, en forma de elipsoidal. El número cuántico, él determina esto, el número cuántico secundario, ¿sí? Sommerfeld, o también llamado número cuántico secundario o azimutal y representado por una L minúscula, ¿sí? Entonces, además de eso, determina o propone el número cuántico magnético, el cual describe lo que son las orientaciones espaciales de los orbitales magnéticos, es decir, en el plano cartesiano, si se encuentra en el eje de las Y, eje de las Y, eje de las Z, eje de las X, ¿no? Vamos a ver una imagen, pero aquí lo más importante es que Sommerfeld determina que no nada más son órbitas circulares, sino que también le da lo que son las órbitas elípticas. Muy bien. El modelo atómico de Dirac y Jordan, que son dos científicos muy importantes en la cual coinciden sus investigaciones y mencionan que, como la imagen que tenemos aquí abajo, los electrones giran o rotan siguiendo ya sea el sentido de las manecillas del reloj o al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, eh, si es al contrario de las manecillas del reloj, lo representa de manera positiva, es decir, que el electrón gira al contrario de las manecillas del reloj, y si es negativo, gira en el sentido de las manecillas del reloj, al igual como nuestro planeta tiene un movimiento de rotación que hace que haya el sol, que haya, perdón, el día y la noche. Entonces, los electrones giran, o sea, al momento que están dándole vueltas al núcleo, ellos giran, ¿sí? Sobre su propio eje al mismo tiempo que ellos realizan estos movimientos, ¿no? Entonces, ellos determinan o aparece el cuarto número cuántico que se llama spin. Entonces, tenemos número cuántico principal, que es el primero, la n. Segundo número cuántico secundario representado con la L. ¿Sí? El tercer número cuántico es el magnético representado con la letra M. ¿Sí? Y el cuarto número cuántico es el spin representado con la S. Spin de giro, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Esos temas son un poco más profundizados, ¿no? Pero lo estamos viendo de manera general, ¿no? Para que vean más o menos por qué surge todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué son los números cuánticos? Estos números cuánticos describen los niveles de energía de los electrones y las formas de los orbitales que describen las distribuciones de los electrones en el espacio. ¿Qué es un orbital? Un orbital es una región en el espacio donde es probable encontrar un, un electrón. Muy bien, tenemos número cuántico principal, que puede ser cualquier número entero positivo, que va desde el 1 hasta el 7.
El número cuántico secundario, eso es muy importante porque aquí dijimos que es la forma que tiene el electrón, ¿no? La forma de la órbita. Eso es muy importante porque Sommerfeld le dio una letra, lo asignó una letra a cada uno de estos subniveles de energía. Lo representó con la letra S, P, D y F. Entonces, número cuántico secundario 0, S, 1, P, 2, D y 3, F. ¿Qué significa S? Sharp, significa P de principal, D de difuso y F de fundamental. ¿Sí? Esos vayan anotándolos porque esto es muy importante. ¿Sí? A cada uno de los subniveles de energía, cada uno de los subniveles, habíamos comentado que en cada nivel le cabe cierta cantidad de electrones, ¿no? Por ejemplo, nivel 1 con la formulita 2 es 1 por 1, 1 por 2, 2. Nivel 1 le caben solamente 2 electrones. ¿Sí? En el nivel 2 dijimos 2 por 2 son 4 por 2, 8 electrones. ¿Sí? Pero estamos hablando del nivel energético. ¿Sí? Pero cuando hablamos de órbitas, a cada subnivel de energía solamente le pueden caber 2 electrones, uno girando hacia un lado y el otro girando hacia el otro. ¿Sí? Entonces, en cada subnivel caben solamente 2 electrones. Fíjense muy bien estas orientaciones espaciales de cómo giran estos electrones. En la S le caben solamente 2 electrones. ¿Sí? En el subnivel S, 2 electrones nada más. Pongan mucha atención en esto. ¿Cuántos orbitales entonces va a haber? ¿Cuántos subniveles va a haber entonces en el S? Pues va a haber solamente uno, ¿no? En el S le caben solamente 2 electrones. Ahora, en el subnivel P de principal, aquí hay 2 electrones, aquí hay 2 electrones y aquí hay 2 electrones. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el subnivel P le caben 6 electrones, ¿sale? Subnivel P le caben 6 electrones. ¿Por qué? Porque son 2, 4, 6. ¿Sale? Fíjense este subnivel S, ¿cómo es la forma del orbital? En forma de circular. En el subnivel P, ¿sí? Giran como en forma de 8, ¿sale? Hacen este movimiento en forma de 8. Los dos electrones, esos dos electrones giran sobre el eje de las X, ¿sí? En forma de 8. Hacen este movimiento. Y este igual, ¿sale? ¿Cuántos electrones le pueden caber en el subnivel D? S, P, D, F, ¿sale? Son 2, 4, 6, 8, 10. En el subnivel D le caben 10 electrones. ¿Sale? Fíjense, es mucho más complejo las formas de los orbitales de estos átomos. En el subnivel F, ¿cuántos electrones le caben? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones. Entonces, se dan cuenta que los electrones no nada más andan dando vueltas a lo loco alrededor del átomo, sino que tienen sus formas bien organizados, eh, en el cual pues vemos cómo giran los electrones alrededor de estos. Muy bien, esto ya lo mencionamos, eso también. Muy bien, fíjense, esta tableta es muy importante. En el orbital S le caben 2 electrones. Número máximo de electrones que acepta. En el subnivel P, 6 electrones. En el subnivel D, 10 electrones. En el subnivel F, 14 electrones. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente lo que es la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es básicamente cómo vamos a distribuir los electrones dentro, eh, o sea, de un elemento, ¿no? De cualquier elemento que nosotros queramos. Lo vamos a ver lo que es los niveles que tiene, los subniveles que tiene, y los orbitales en orden de energía creciente. Entonces, básicamente permite identificar las propiedades y comportamiento químico de los átomos de un elemento al conocer el número de electrones que se encuentran en el nivel de energía más lejano al núcleo del átomo. Entonces, eso se le llaman electrones de valencia, es decir, los electrones que se encuentran más alejados o que se encuentran en el último nivel de energía. Muy bien. El principio de exclusión de Pauli, ¿qué es esto? Establece que un orbital solo pueden tener un máximo de 2 electrones. Eso es lo que yo les comentaba. En un orbital solamente pueden haber 2 electrones, los cuales deben tener un spin opuesto. Acuérdense que es uno en el sentido de las manecillas del reloj y otro en el contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces,
vemos aquí que en el número 1 dijimos que 2, en el nivel 2 caben 8 electrones, en el nivel 3 o 18, en el nivel 4 32 y así sucesivamente, ¿no? Fíjense cómo se representa también esos electrones cuando giran se pueden representar o se representan por medio de vectores. S2 es el cuadrado, que es, acuérdense que en el nivel S le caben solamente 2 electrones. Fíjense cómo es la manera correcta de poner. Acuérdense que es uno hacia arriba y uno hacia abajo, es decir, uno en el sentido de las manecillas de reloj y el otro al contrario de las manecillas de reloj. Es incorrecto poner los dos en el mismo sentido, no se puede, ¿sale? Entonces quédense con esta, la forma correcta de cómo se representar y eso lo vamos a utilizar cuando veamos lo que es la configuración electrónica vectorial, ¿sale? Muy bien. Regla de edificación progresiva o principio de Aufbau. Establece que cada nuevo electrón añadido a un átomo entrará en orbital disponible de menor energía. Entonces vamos a irnos desde menor energía hasta mayor energía. Entonces, este principio señala una serie de instrucciones acerca de la ubicación de los electrones en los orbitales de un átomo e indica la asignación de electrones en función de su energía ascendente. Entonces, vamos a ver esto que este cuadrito, esto lo van a ocupar para su examen, ¿sí? Vamos a edificar. Fíjense que vamos del 1 al 7 y le ponemos S. Luego pasamos a nivel 2S. A un ladito de nivel 2S le ponemos 2P y todo hacia abajo, ¿no? Hasta el 7. Luego en el 3 ponemos 3D. Acuérdense que es S, P, D, E y F. Del 3 hasta el 6 solamente y el 4F y 5F. Luego tienen que observar muy bien este cuadro, este diagrama, porque en base a esto vamos a determinar lo que es la configuración electrónica de los diferentes átomos. Muy bien, y fíjense cómo se lee. Este diagrama se lee de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con esta flechita hacia abajo, terminamos, pasamos a la siguiente, terminamos, pasamos a la siguiente, terminamos y así sucesivamente, ¿no? Por eso tenemos acá el orden. Fíjense, ¿cuál es con qué subnivel iniciamos? Pues acuérdense que es de menor energía a mayor. Entonces iniciamos con el 1s2. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos 2? Porque hay que recordar que en el subnivel S le caben 2 electrones. Subnivel P, 6 electrones. Subnivel D, 10 electrones. Subnivel F, 14 electrones. Muy bien. Ponemos 1s2. ¿Qué sigue? Ya nos brincamos al siguiente flecha. ¿Sí? 1s2. ¿Qué sigue? Siguiente flecha, 2s2. Siguiente flecha, iniciamos por acá. 2p, ¿sí? 3s2. Fíjense, sigan la secuencia. Luego brincamos al siguiente, 3p, 4s, luego 3d, 4p, 5s, luego 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. ¿Correcto? Muy bien. Ahí le regresan el video para que les quede mucho más claro. Entonces, así es como vamos a desarrollar nuestra configuración electrónica. Número 1, se tiene presente el esquema de la regla de diagonales. Entonces pueden hacer todo esto. Yo se los recomiendo que hagan todo esto y así ustedes nada más van sumando, ¿no? Se identifica se identifica el elemento y su número atómico. Recuerda que Z, o número atómico, es igual a la P de protón y la E de electrón. Fíjense aquí muy bien. Elemento, carbono, número atómico 6. Quiere decir que tiene 6 electrones. Vamos a acomodar esos 6 electrones mediante, o representar esos 6 electrones mediante una configuración electrónica. Entonces iniciamos. Vamos al diagrama de Müller y determinamos que es 1s2. Ahí está. Llevamos 2 electrones. ¿Cuánto nos faltan? 4 electrones. Siguiente, 1s2. ¿Qué sigue? 2s2. Aquí lo ponemos. Llevamos 2 más 2, 4 electrones. ¿Cuánto nos faltan? Solamente 2. Entonces, 1s2, 2s2 y luego nos brincamos al 2p. Acuérdense que en el p le caben 6, pero ¿cuántos me faltan para 6 electrones? 2 más 2 son 4, nos faltaban 2. Entonces le ponemos arriba de la p solamente un número 2. Entonces tenemos 2, 4, 6 electrones. Y terminamos. Esta es la configuración electrónica del carbono. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos niveles de energía. Nivel 1 tiene 2 electrones y en el nivel 2 tiene 4 electrones. Potasio, 19 electrones. ¿Sí? 1s2, 2s2, 2p6. ¿Sí? Llevamos 10
Luego 3s2, llevamos 12. 3p, perdón, 3p6. ¿Sí? 3p, aquí está mal, aquí es 3p6. No, se dice 3p6. Llevamos 18, 2, 4. Aquí llevamos 10, 12, 16, 18. ¿Cuánto nos falta? ¿Qué sigue el 3p? 4s. Pero no, le ponemos 2. No podemos ponerle 2. ¿Por qué? Porque solamente nos falta un electrón para tener 19 electrones. Entonces tenemos que el potasio tiene 19 electrones. ¿Cuántos niveles de energía tiene el potasio? Fíjense, tiene 1, tiene 2, 3, 4 electrones. Perdón, 4 niveles de energía. Observen la plata. Ese es el símbolo químico de la plata. Tiene número atómico de 47, es decir, tiene 47 electrones. Y ustedes suman esta cantidad de X que hay aquí. Fíjense cómo se hizo esta configuración electrónica y así es como se realiza la configuración electrónica en base al diagrama de Moore. De todos modos, ahí les voy a bajar unas actividades para que quede mucho más claro, además de algunos videos. Muy bien, esta notación de kernel lo vamos a ver para el día de mañana. Muy bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y les dejo las actividades a continuación. Muchas gracias.